Vamos con la primera de ellas, va a ser a cargo de Ismael Abel Vallés. Ismael es doctor en Economía Internacional, Ecosistemas de Innovación e ingeniero en Informática de Gestión Empresarial y posgrado en Telemática por la Universidad Politécnica de Valencia. Máster también en Sociedad de la Información y grado en Dirección de Empresas por la Universidad de Cataluña, experto en Innovación y Desarrollo Sostenible. Lleva más de 25 años de experiencia en ámbitos como estrategias de desarrollo, en Smart Strategy, en economía circular, y también compagina su actividad profesional con la de profesor universitario en EDEM y también en la Universidad Internacional Valenciana. Un lujo tenerlo en Tecnoforum. Ismael Abel Vallés, es el momento de escuchar la ponencia Circularizar con urgencia, pero realismo, un bien común necesario a construir. Ismael Abel, buenos días. Muchas gracias, Silvia. Bienvenido. Buenos días. Bien hallado. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este evento, a la EGM Park Technologic y también a los que están apoyando este tipo de eventos. Veo también el logotipo del IBACE, entiendo que está dando soporte a este tipo de acciones. Creo que es importante divulgar estos conceptos. Veréis en mi ponencia, y así lo pienso y lo siento, que estamos en un momento de cambio de paradigma. Un momento en el que se necesita construir de nuevo un imaginario distinto, un imaginario que nos defina las reglas de juego para tomar mejores decisiones a nivel empresarial y también como sociedad. Y en ese sentido, la comunicación, el compartir estas buenas prácticas que ayer tuvisteis y que hoy vamos a continuar, yo creo que es importantísimo para que todos, cada uno desde nuestro apartado, podamos aportar un pequeño grano de arena en este sentido. Vamos, si os parece, a empezar la charla. Vamos a intentar también interactuar. Es difícil, pero bueno, tenemos algunas herramientas y ahí lo veis. Tenemos una primera pregunta que vamos a lanzar, sobre todo para conocer un poco cuál es el nivel de expertise, ¿no? De experiencia y también de interés que tenéis sobre estos temas de economía circular. Hay tres maneras de interactuar. Creo que en el chat os han puesto la dirección de URL, esa más larga. Si no, podéis entrar directamente en www.menti.com y hay un código. El código es el que aparece en pantalla. Lo tecleáis y os aparecerá la pregunta. También, si queréis usar el móvil con el servicio del QR, tenéis simplemente que escanearlo y os aparecerá directamente la pregunta. Esto lo usaremos un par de ocasiones para intentar conseguir un poco más de interacción con vosotros. Bueno, el contenido de mi charla es un poco también mi evolución personal, ¿vale? Y quiero compartirla, ¿no? Primero, ¿por qué es relevante y por qué es importante la economía circular? Porque creo que merece la pena que todos intentemos avanzar hacia ella. Es por responsabilidad y también es por necesidad y por oportunidad. Yo creo que hay mucho también de oportunidad para las empresas en este ámbito. Daré algunas pinceladas de lo que es, pero creo que con los ejemplos que estamos teniendo, la mejor manera de aprender es a través de la práctica y por tanto, ahí compartiré simplemente algunos ejemplos que me parece que son muy interesantes. ¿Qué retos tenemos? ¿Vale? Y ahí sí que creo que son temas que habría que empujar, porque por una parte, el mensaje es que hay que circularizarlo todo, no solo la economía, al final también hay que conectar lo urbano con lo rural, hay que intentar también convencer y circularizar a la propia ciudadanía, porque al final sabéis que la mayor fuerza que va a generar el cambio empresarial va a ser la de la demanda, ¿no? La de las personas que prefiramos cierto tipo de productos y servicios, que prefiramos trabajar en cierto tipo de empresas y, por tanto, tiene que ser un movimiento que veréis, que yo también propongo que entre en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, para que esa revolución vaya ocurriendo, ¿no? Ese cambio de paradigma lleva y exige todos estos elementos. Al final de la charla os compartiré un poco una evolución, ¿vale? Y hablamos mucho de proyectos, pero a mí me gustaría desterrar la palabra proyecto, porque el proyecto es algo efímero que desaparece. Y me gusta más hablar de empresa circular, algo que sea sostenible. Y os presentaré algo reciente en lo que estamos trabajando y que es una iniciativa abierta a todo el mundo que propone el triple cero. Para algunos ya tiene esto significado y para los otros, pues bueno, lo desvelo al final de la charla para que os quedéis. Perfecto, vamos, si os parece, a continuar y vamos también ahora a ver si bueno, habéis podido ya manejaros con esta herramienta, ¿vale? La gracia que tiene esto es que
nos permite ver los resultados de forma directa y además quedará aquí disponible a posteriori para que cualquiera de vosotros que tenéis el material, que tenéis la presentación, pudieseis compartirlo, pudieseis analizarlo y demás. Por tanto, vamos un poco, si os parece, a ver, bueno, tenemos... Sí, yo creo que estáis... vamos a ver, aquí tenemos resultados, hay gente que tiene mucha experiencia y lo quiere compartir. Todos hemos oído el concepto y algunos estáis incluso, pues eso, en esa fase de aprendizaje. Yo creo que es interesante. Es interesante, además, todos tenemos algo que aportar, los que estamos empezando, los que estáis más avanzados y en ese sentido, bienvenidos y creemos comunidad. ¿Por qué la economía circular? La economía circular, y estas son las láminas que usamos ya varios, yo creo que a nivel mundial, esto viene de la Advanced Leadership Foundation, una iniciativa promovida por el expresidente Obama, que va creando líderes de promoción de la economía circular por el mundo. Y bueno, nos hacían un poco esta reflexión, ¿no? Es decir, cambio climático, temas de catástrofes naturales, temas de éxodos que tenemos por conflictos de todo tipo. Al final eso está generando pues una crisis y parece que siempre que hay una crisis surgen estos nuevos cambios de paradigma. Pero yo he querido adaptar esto a nuestra comunidad. Estas fotos son todas de Valencia y he empezado con la gran riada de hace más de 60 años, pero ahí hay fotos de este año, de este mes pasado. Tenemos esto que ya no es una amenaza, es una realidad. Es cierto que nuestro clima, estas avenidas, estas tormentas, estas gotas frías que ahora llamamos danas ocurren. Lo que pasa es que antes era cada 20 años y ahora las tenemos prácticamente cada año. Por tanto, el cambio climático está ahí. El tema del COVID también nos ha priorizado. Por tanto, yo creo que todo esto nos exige el replantear los cimientos, ¿no? La manera en la que veníamos haciendo empresa, si veis en el modelo lineal, donde simplemente nos ocupamos con mucho de gestionar ese residuo que nos molestaba, ¿vale? Y de utilizar los recursos naturales pues en una visión un poquito utópica de pensar que esto era inagotable. Lógicamente fuimos aprendiendo y empezamos a reciclar, empezamos pues a intentar gestionar un poquito mejor esos residuos. Después hablamos de economía circular y yo creo que estamos empezando algo que va a ser mucho más potente, ¿no? Yo creo que se acelera por el efecto del COVID-19, ¿vale? Por tanto, mi mensaje es no solo economía circular, sino también bio, volver a las raíces, volver a lo natural, priorizar aquello que sea menos extractivo de recursos naturales y, por tanto, eficiencia energética, por tanto, a esos modelos que de verdad nos van a llevar a una sociedad más circular. Porque no solo hay que no contaminar, hay que regenerar, hay que realmente contribuir y avanzar. Parece que a nivel global sí que tenemos una visión, al menos política. Yo a veces digo que me sabe mal que Naciones Unidas no tenga dientes, ¿vale? Porque plantea cosas interesantes, pero bueno, tampoco pasa nada si después no las cumplimos. Ha habido un avance interesante. En este sentido, los ODS ya plantean métricas, ya plantean indicadores y sí que está generando un efecto global, ¿vale? Y a diferentes niveles, a nivel global, a nivel de la Unión Europea, a nivel de diferentes Estados miembros, incluso a nivel por ejemplo, nuestra propia comunidad valenciana, se están tomando estos objetivos de desarrollo sostenible como un propósito que debemos cubrir. Al final, esto es un bien común. Habitamos todos la misma casa. Por tanto, tenemos que empezar a plantear esto. Evidentemente, esto, como decíamos, pues evidentemente en España no es más que pues eso, un reflejo también de lo que en Europa se va a plantear. Mi visión es que en España haremos probablemente lo que Europa marque, porque los grandes fondos van a venir de Europa y vienen condicionados, ¿vale? Fijaros la visión tan interesante, ojalá la alcancemos, que se plantea en este Pacto Verde Europeo. Se habla de que para el 2050 hayamos dejado de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero y que el crecimiento, esto es súper interesante, esté disociado del uso de recursos, ¿vale? Hay un matiz que para mí es tan importante que lo he puesto en el título de la ponencia y es que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Si no hacemos nada, cada vez que hay un cambio de paradigma, hay perdedores.
Y además, si no hacemos nada, los perdedores normalmente son los más pequeños. Y si miramos nuestro tejido empresarial, pues somos pymes, somos empresas de reducido tamaño, y entiendo que ahí tenemos que conjugar intereses públicos y privados, políticas europeas, nacionales y regionales y locales, todo esfuerzo para que esa transición sea una transición justa. Fijaros si el plan de recuperación es importante, que bueno, hay una parte, creo que un 50% que irá directamente a cortar hemorragia, ¿no?, a tema financiero, pero hay otro 50% que tiene que ir ligado, y así se declara, a temas de investigación y de innovación, a transición en temas de clima y también a digitalización. Por tanto, por supuesto, también tenemos que resolver la parte sanitaria, pero todo este fondo de recuperación que estamos viendo, que cada comunidad autónoma está incluso creando una nueva estructura transversal a las diferentes consellerías para poder generar la capacidad de ejecutar esos fondos con inteligencia y con este propósito. Por tanto, es un llamado a que va a haber recursos y lo que necesitamos es alianzas y trabajo en conjunto entre las empresas, las entidades como el Parc Tecnològic, los clústers, todo tipo de actores, pero que de manera coordinada podamos sumar y contribuir en este sentido. ¿Qué es la economía circular? Como digo, me voy a extender, pero sí que me gustaría destacar 3 mensajes. Es restaurativa y regenerativa. No nos quedamos simplemente con aquel modelo en el que no tenemos residuos y que todo esto pues forma una rueda y nuestros desechos vuelven a ser insumos bien para generar nutrientes o bien para volver a generar energía. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que regenerar, tenemos que volver a cuidar y mejorar el entorno que teníamos y dejar, por tanto, el planeta un poco más mejor de como lo tenemos. A mí me gusta una frase que dice que la tierra no es un legado de nuestros padres, sino es un préstamo que les hacemos a nuestros hijos. Si usamos esa perspectiva para tomar decisiones en el ámbito de trabajo, en el ámbito de consumo, yo creo que estaremos realmente avanzando en este camino hacia la circularidad. Y, por supuesto, a nivel de energía, más que transición, debería ser un imperativo, ¿no? Usemos renovables. Además, tenemos una gran oportunidad como país, como territorio, para ser una potencia en el tema renovables. Por tanto, hagamos esfuerzos también en esa línea. Esta lámina supongo que la habréis visto, la veréis y bueno, la conoceréis, pero es interesante. Y es interesante, y la lectura que hago yo de ella es de la Fundación Ellen MacArthur, que es una fundación global que viene promoviendo la economía circular desde hace años. Y a mí lo que me interesa es que veáis que hay que salir de las fronteras de la empresa individual para circularizarse. Hay que pensar en cadenas de valor. Hay que pensar en alianzas entre el mundo industrial y el mundo agrícola. Hay que pensar en alianzas a nivel, si queréis, incluso de estructuras como la propia Unión Europea. Por tanto, ese objetivo 17 de los ODS, de alianzas, para mí es una herramienta básica. Y si ya siempre se nos ha dicho que tenemos que aprender a trabajar en cooperación cuando entremos en temas de innovación y de desarrollar proyectos que queramos, evidentemente, mejorar el status quo, ¿no? Porque no tenemos todos los ingredientes para poder innovar, necesitamos aportes de centros tecnológicos, de universidades, pero también quizá de empresas de ingeniería avanzadas, empresas que puedan tener acceso al mercado. Todas esas, si queréis, maneras de trabajar y de hacer empresa y de crear innovación, ahora se incrementan, ¿no? Por tanto, la necesidad de trabajar en cooperación para crear esos proyectos circulares, ¿no?, que realmente permiten esos círculos que en este modelo se escriben bien, para mí es lo más importante. Y no es fácil, no es fácil porque a veces nos centramos en el día a día, estoy pensando en la empresa PYME que tiene que llegar a final de mes, que tiene unos problemas ahora críticos de demanda y somos muy conscientes en esto. Por tanto, hay que realmente aunar esfuerzos y buscar, en muchos casos, esas estructuras de segundo piso, ¿no?, que pueden trabajar apoyando a las empresas. Pero no dejar de hacerlo, ¿vale? No dejar de avanzar en este sentido porque, por una parte, vamos a intentar avanzar en una demanda, en un mercado europeo más exigente con los temas sostenibles y, por tanto, tenemos también que nosotros como empresa aplicarnos estos principios. Y por eso el mensaje, ¿no? Circularicemos, por supuesto, la economía, y para mí la economía es micro, los temas macro, pues, bueno, me los creo poco, porque al final lo macro es la suma de lo micro, y me gusta poner ejemplos individuales, ejemplos pequeñitos. Micologic es un proyecto de una emprendedora valenciana, de Patricia. Ella
bueno, ha visto una oportunidad en intentar resolver un problema que tenemos con la paja de arroz y además que con esa paja de arroz puede crear una propuesta de valor, un alimento sano basado en hongos, en setas. Es un proyecto 100% circular, resuelve un problema, genera una nueva propuesta de valor y además, fijaros que contribuye a reducir emisiones, a dinamizar también, puede ser esto una renta complementaria a algunos agricultores, incluso a algunas personas que puedan querer entrar en esa figura de prosumidores, ¿vale? Para poder... Y además es replicable, ¿no? Porque uno puede empezar en pequeño, pero puede perfectamente inspirar a otros en estas maneras de hacer. Por lo tanto, yo creo que esos indicadores que veis ahí deberían ser casi indicadores de obligado cumplimiento a cualquier iniciativa de nuevo negocio que nos planteáramos desde una empresa existente. Mi mensaje es que no solo va a ser circular aquello que nazca desde cero, sino que perfectamente hay un camino para circularizar nuestras empresas y buscar nuestros proyectos, nuestras iniciativas y nuestros productos que avancen hacia ahí. Y fijaros, siendo uno pequeño, cuando declaráis una misión potente, yo creo que eso también genera un efecto de atracción, de motivación para vosotros mismos, como personas empresarias, como emprendedores. Hay una frase de un profesor de IES que me encanta, que define el emprendimiento como el arte de convencer. Es el arte de convencerse a uno mismo, porque claro, te vas a dedicar unos años a poner en marcha algo que no existe, que solo estaba en tu cabeza, ¿no? Ese sueño de crear, que tenemos las personas la capacidad de transformar en realidad, ¿no? Esa magia, para mí el emprendimiento es esto. Pero fijaros si el sueño, aquello que pretendemos hacer es potente, bueno para el planeta, bueno para ti. Eso, evidentemente, a la persona que está promoviendo o el equipo que está promoviendo ese proyecto les satisface, les genera motivación intrínseca, que eso multiplica las energías emprendedoras, pero también atrae a colaboradores, a futuros clientes, incluso a inversores. Por lo tanto, la potencia del propósito en las empresas circulares yo creo que es fundamental, ¿vale? Y tenemos que empezar a saber manejar también estas estrategias, ¿vale? Para generar valor y para también dar una señal de que se pueden hacer las cosas distintas. Por tanto, enhorabuena, Patricia, gracias por ser un ejemplo y nos inspiras. Podríamos poner muchísimas más, empresas individuales, de hecho en mi charla aparecen algunas otras, pero quiero que veáis que también tenemos otro ámbito donde podemos trabajar la circularidad, que es a nivel de clúster, ¿no? O de sectores. Ya no solo de manera individual, sino a nivel agregado, podemos buscar soluciones a problemas comunes. Todos los proyectos que os comparto son proyectos con los que tengo alguna relación profesional, que hemos estado trabajando y que pueden ser ejemplarizantes, ¿vale? Aquí veis, bueno, los productores de caqui tienen un problema común y ahora están en plena campaña, y es que aún no hemos acostumbrado al mercado a aceptar ese caqui que tiene una pequeña manchita, que sigue siendo bueno. Bueno, en definitiva, tiene más de un 30% de desperdicio en fábrica. Ya no hablamos ni siquiera de desperdicio que se queda en campo. Bueno, una primera solución, si queréis, entre comillas, que ya se ponía en marcha pues, hace unos años, es aprovechar esto para generar biodiesel, ¿vale? Como veis en el circulito de abajo, en la izquierda, esto no es economía circular, esto simplemente sería una economía de reciclaje. Estamos intentando aprovechar un recurso y valorizarlo. Estaríamos en un paso más adelantado, digo estaríamos porque esto es un proyecto que ha surgido en un proyecto europeo, un Interreg que creo que después os comparto, liderado por FEDACOVA, la Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, y con otros socios europeos buscan crear este tipo de alianzas a nivel transsectorial. Y lo que ocurre es que aquí empiezan a aparecer elementos o ingredientes interesantes para que hablemos realmente de un proyecto circular. Ahí veis, evidentemente, los productores de caqui, pero veis también una empresa que es Ingelia, que tienen unas biorefinerías basadas en una patente. Los tenemos aquí en Valencia, es tecnología punta, pero la tenemos aquí. Y son capaces de transformar cualquier residuo orgánico en unos pellets de carbón en un proceso que dura 4 horas. Ese pellet de carbón es interesantísimo y además hay países como el Reino Unido que lo utilizan en calefacción y por tanto se utiliza. Pero fijaros que también hay ahí otros 3 nombres de empresas y de Inature de la zona de Ecoforce, que son empresas que están trabajando en la parte de nutrientes, especialmente enfocados pues, para la agricultura y algunos de ellos incluso con un foco muy natural. Entonces, la valorización y la extracción pues, de esos fósforos, de esos potasios, de esas
esos nutrientes específicos y técnicos que hay en ese desperdicio de kaki es interesante, ¿vale? Fijaros que este proyecto se empezó, se validó y apareció un problema, ¿no? Había que hacer una inversión, pues no sé, de 2-3 millones de euros para esas plantas de biorefinería y los productores de kaki pues no tienen kaki todo el año. Por tanto, aquí falta alguna pieza en el puzzle. Inmediatamente se dieron cuenta de que la misma necesidad pueden tener la gente que produce fruta de hueso, la gente que está produciendo cebollas, sandías, melones, etcétera. Por tanto, mi mensaje es que en muchos casos estos proyectos requieren siempre masa crítica y abrirse a la colaboración incluso de otros. Es un reto que estos proyectos no queden simplemente en la fase de estudio y al final se transformen en realidad. Y por eso un poco mi mensaje final de conclusión. Si aquí se pudiese montar una empresa circular que hiciese negocio y pudiese tener un modelo sustentable para valorizar no solo el desperdicio del kaki, sino el desperdicio de cualquier fruta, de cualquier verdura que estamos produciendo, incluso de los residuos urbanos que tenemos en temas de jardinería, y llegáramos a tener biorefinerías en cada territorio, porque aquí hay un coste que es el logístico, que es el crítico, estaríamos avanzando muchísimo como sociedad. Pues de esto se trata, de ver quién promueve estos proyectos, de ver cómo esos proyectos pueden pasar a ser reales, cómo se pueden desarrollar y ojalá los transformemos de proyectos a empresas. Aquí tenéis, este es el proyecto Interreg, que bueno, os compartimos el proyecto, hay además muchos más ejemplos, el proyecto se enfocaba en temas agrícolas y de vino y bueno, como este proyecto hay bastantes más, ¿no? Pero sí que es interesante que veamos que cuando ya vemos el pasado, estos fondos europeos ya llevan unos años promoviendo la economía circular, ya hay experiencia, y además lo estáis viendo en estas jornadas, tenemos centros tecnológicos valencianos muy presentes en este tipo de iniciativas y, por tanto, es una tecnología bastante contrastada que nos debe dar miedo el meternos. Y una de las claves que hemos aprendido, ¿no?, de este proyecto y de otros, y es que esto no podemos trabajarlo solos, ¿vale? Antes decía en esa lámina que veíamos de la Fundación Helen MacArthur que había que cooperar. Pero aquí decimos un poco cómo hay que cooperar, ¿no?, y con quién. Y es imprescindible trabajar con, diríamos, círculos, grupos de gente que tengan una confianza, que tengan una prioridad, que tengan un compromiso en avanzar en este tipo de proyectos que pueden ser transversales. A veces sean del mismo sector y a veces sean de sectores distintos. Alguien tiene un poco que poner la mesa, invitar ese diálogo con una hoja de ruta de reuniones y de compromisos para que las palabras, las ideas se transformen en proyectos y al final se pongan en marcha. Y, por supuesto, necesitamos el elemento de tecnología, ¿no? Quienes tienen la solución para ir un paso más allá de lo que es la gestión del residuo y realmente valorizarlo. Por tanto, ahí tenemos esas tres patas fundamentales y necesarias. Y esto, lo interesante es que la gente adquiera confianza. La confianza se consigue con el roce. El roce hace el cariño y cuando empezamos a tener estas mesas de trabajo que de manera continuada pueden plantear problemas comunes, elegir cuáles de estos problemas comunes se pueden trabajar co-creando y construyendo una solución transversal, implicando un centro tecnológico, en ocasiones incluso buscando unos fondos específicos que puedan ayudarnos a arrancar, pero siempre con la mirada de que esto pueda ser realmente sostenible. Esto funcionará, porque de hecho hay casos que estamos viendo que funcionan. Entonces tenemos que empezar a trabajar de esta manera. Mi doble vida, también intento ahora trabajar en el mundo rural, son temas que me han llegado por familia, pero estamos viendo que lo rural y lo urbano tienen mucho que conectar y tenemos que recuperar esa simbiosis. Veíamos de nuevo esta lámina de Helen MacArthur que conecta, si queréis, un mundo más industrial con un mundo más natural y agrícola, ¿no? Yo lo he transformado, ¿vale? Lo he transformado en una pequeña técnica, si queréis, para que veamos cómo esto funciona a diferentes niveles, ¿no? Al micro, al meso y al macro. A nivel micro, estamos pensando pues, que cualquier iniciativa que conecte y que genere canal corto, ¿vale?, que conecte consumidores comprometidos con producto local, aquello que antes decíamos kilómetro cero, etcétera, son iniciativas que van a ser potentes en el ámbito de la circularización. Después, cuando hablemos ya de cadenas de valor, ¿vale? No nos quedamos solo en una conexión productor-consumidor directa, sino podemos estar revisando cuáles son
los encadenamientos productivos que se producen, o a nivel global, cómo podemos conectar pues, recursos como son tierra, agua, energía. Y fijaros, por ejemplo, si en las ciudades necesitamos energía, la energía para producirla, si queremos que sea renovable, puede requerir la necesidad de espacios, y en el mundo rural tenemos espacios, por tanto tenemos seguro espacios de colaboración. Y para mí lo importante es que partamos de la persona, ¿vale? Por eso la ponemos en la base de este modelo, ¿vale? La economía circular, si tiene algo, es que se preocupa de generarnos, ¿no? un mejor entorno, un mejor hábitat y además cuidarnos, ¿no? A las personas. Intentamos pues, reducir esos pasivos sociales o pasivos ambientales que el modelo, entre comillas, ojalá podamos decir anterior, de economía lineal venía trayendo. Un ejemplo, ¿vale? Del campo a la tabla. Es una iniciativa pequeña de gente que surge desde una asociación y que busca pues, conectar, ¿no? Conectar productores con consumidores y ahí lo tenéis, ¿no? Es un ejemplo que circulariza y que puede aportar un mejor modelo de negocio a los productores, puede eliminar quizá intermediarios o acciones que no están aportando realmente valor y están también generando un compromiso, ¿no? Un arraigo a las personas que puedan vivir en esas zonas periurbanas. Otro proyecto súper interesante que ya lo situó casi una cadena de valor es Apadrina un olivo. Esta gente empezó viendo que había olivos milenarios que se estaban perdiendo y que no eran rentables y buscó esa conexión emocional, ¿vale? Con el cliente, ¿vale? Y ahora, bueno, ya lo veis ahí, están creciendo, ya son 10 personas que trabajan, pero hay 5.000 que están apadrinando. Tenemos 5.000 madrinas y padrinos y seguro que son más. Eso ha permitido recuperar 10.000 olivos y ha generado, además, visitas a Oliete, que es el espacio donde esto se vincula. Me gusta el ejemplo porque puede empezar algo como muy pequeño, una iniciativa Padrina en Olivo para buscar la solución individual, pero eso está creciendo y se está replicando. Por tanto, estamos creando otra manera de consumir aceite, de amar nuestro monte, nuestro paisaje agrícola y comprometer. Otro ejemplo en este sentido es ERES, que es la escuela rural para crear emprendimiento en el ámbito rural. Está aquí en Benlloc y tiene el propósito de generar, ¿no? Generar valor, atraer emprendimiento, pero también activar oportunidades que haya en el entorno. Y estas cosas están ocurriendo, ¿no? Las estamos viendo. Senderos de Teja es otro ejemplo que va en ese sentido. Y fijaros que estos no tienen solo un propósito, si queréis, económico, están buscando resolver un problema social, de abandono de población. Aquí la identidad es más bien territorial y la gente que conoce esa zona tiene un amor especial por la zona y eso se transforma después no solo en activismo, sino en propuesta de valor, ¿vale? En proyectos, en soluciones, ¿vale? Estamos ahí circularizando. Entramos un poco en esa conexión. Yo creo que el COVID esto lo ha demostrado y algunos lo están aprovechando, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? Ver que el espacio rural, si se le dota de las infraestructuras necesarias, también puede ser un buen espacio para teletrabajar. Antes eran solo aquellos nómadas digitales, ¿no? Estos privilegiados que podían vivir donde quisieran, porque podían tener una ubicación remota, pero eso ahora se ha acelerado, ¿no? Hemos digitalizado en todos nuestros entornos de trabajo. Ayer leía que después del COVID y cuando volvamos de nuevo a la normalidad, se habla de que viajaremos un 50% menos, al menos por motivos de negocios, y se reducirá un 30% al menos nuestro tiempo en oficina. Por tanto, esto es una oportunidad, ¿no? Para generar pobladores y con los pobladores pues, poder realmente mejorar ese entorno rural que a veces es carente de oferta cultural, ¿no? De servicios avanzados. Y si ahí añadimos el tema de la energía, el tema de cómo podemos realmente crear un modelo más circular, pues perfectamente podría y debería convivir, ¿no? No debería ser nada incompatible el tener modelos de generación energética en espacios periurbanos y también rurales para poder efectivamente dar la energía que se requieren especialmente, pues en nuestro caso, en las zonas del litoral, en las zonas industriales, en las zonas más urbanas. Por tanto, yo veo siempre círculos, ¿no? Veo colaboración y veo nuevas alianzas y nuevas oportunidades y por eso, al final, si queréis, como conclusión un poco de estos procesos de circularizarlo todo, pues acabemos con una sociedad un poco más circular, ¿vale? Y me encanta porque estamos viendo que esto ocurre, porque hace 3, 4, 5 años, o incluso un poquito más, los que nos empezamos a creer estos temas, que yo creo que todos somos un poco novatos en el tema de la circularidad,
pero estamos viendo que esto corre, ¿no? Y que el COVID lo ha hecho acelerar, ¿vale? Por tanto, sí que es factible que en nuestro tiempo vital podamos ver, espero, y soy optimista en esto, una sociedad más circular, más justa y que realmente se preocupe de regenerar aquello que habíamos creado. Pero para ello, yo creo que tenemos que seguir trabajando en algunos ejes, ¿vale? Por eso la llamada es también implicar mucho a la ciudadanía, ¿vale? Implicar esa figura de consumidor comprometido, incluso prosumidor, ¿vale? Porque lo hacemos cómplice del proceso productivo. A nivel de educación hay que trabajar y hay que seguir avanzando, pero estamos, yo creo, todos viendo las señales de la gente más joven, y especialmente de los niños, que son exigentes, ¿no? Los temas de sostenibilidad. Y además, yo añadiría un valor que es el de la autenticidad, ¿vale? Tenemos que ser capaces de diferenciar eso que algunas empresas utilizan como greenwashing, que simplemente es marketing, solo es usar una tendencia de mercado y realmente si analizamos 360 grados su forma de ser, su forma de actuar, no son coherentes. Por tanto, evidentemente eso va a ser un tema de trabajo. Hablaba recientemente con una persona que ha introducido un concepto súper interesante que es el capital moral. No hablamos simplemente de responsabilidad social empresarial, sino realmente de ser coherente y congruente con estos valores que uno proclama, ¿no? Y evidentemente esto tiene que generar un retorno en querencia por el mercado y por el entorno, pero no debe ser hipócrita, ¿no? No debe ser este greenwashing que algunas empresas pues sí que están aprovechándose. Y eso, evidentemente, con mimetismo y participando en proyectos, por tanto, el implicar y el trabajar desde la divulgación y el sistema educativo es importante, pero al final esto tiene que transformarse en cultura, ¿no? Cultura es, pues, principios, valores y prácticas que todos asumimos y que realmente al final han construido ese nuevo paradigma que estábamos planteando. Los ODS nos llevan ahí, ¿no? Por tanto, sí que es una buena herramienta que está muy aceptada. Yo creo que podemos todos tomar para avanzar aquí. Y el mensaje que ya insistía desde el principio, que quiero, pues bueno, para finalizar, es este, ¿no? Me preocupa que hablemos solo de proyectos circulares, porque los proyectos pueden solucionar algo, pero bueno, son efímeros y al final muchos de ellos dependen en casos de o bien una donación o bien un presupuesto subvencionado. Y esto no tiene realmente la triple sostenibilidad, ¿no? Porque no vamos a poder pues repetir aquello que el proyecto venía inicialmente solucionando. Y estas palabras ya no son mías. Tuve la suerte y gracias a Novaterra, que me invitó, de conocer a Muhammad Yunus, Nobel de la Paz. Para mí, mejor sería Nobel de Economía, porque nos plantea un mundo con 3 ceros, ¿vale? Y despejo un poco lo que en la introducción os decía. 3 ceros es porque él habla de cero pobreza, de cero emisiones y cero desempleo, como algo que podemos alcanzar. Y la manera de alcanzarlo lo plantea desde la empresa social, ¿vale? Que es una empresa como cualquier otra, pero que además tiene un compromiso de resolver un problema social. Yo os llevo ahí y esto coincide con los aprendizajes que estamos viendo de cómo podemos avanzar circularizando la economía, también apoyando a circularizar las empresas existentes. Todos podemos avanzar en ese sentido, creando nuevas empresas y, ¿por qué no?, trabajando pues con herramientas, ¿vale? Aquí hay un kit de herramientas que Nicola Cerantola y otros autores han aportado al proyecto Embrace, que son de libre disposición y que podéis tener accesibles. Y por último, si me permitís, voy a venderos un poco mi libro, ¿vale? Esto es una iniciativa reciente, están haciendo, de hecho, es un proyecto que está abierto a la colaboración, es La Promotora, y veréis que, bueno, para todo este forma de actuar en la que queremos crear empresas que tengan ese triple impacto económico, social y ambiental, tiene sentido. Pues La Promotora nace impulsada desde la Fundación Novaterra y nace con esa visión de intentar aportar esfuerzos en la creación de empresas que vayan a intentar paliar esa pobreza, creando empleo, a reducir emisiones, porque las empresas que se creen desde esta promotora contribuyan a generar este impacto positivo a nivel ambiental y que nos hagan esa carita feliz, ¿no? Que nos generen empleo porque el empleo dignifica, ¿no? El empleo nos permite como personas desarrollarnos. Esto junto es lo que bueno, hemos tomado como iniciativa. No es una incubadora al uso o aceleradora de negocios, solo es una incubadora de proyectos de empresas sociales, circulares,
preferentemente corporativas, queremos hacer empresa con empresas, ¿vale? Estamos trabajando con algunas empresas para empresarializar la RSE y no hablar solo de proyectos, sino transformar en empresas circulares estos proyectos de RSE. Y es una iniciativa que va ligada a los diferentes ODS. Nosotros además decimos que montar una empresa social es de ser valientes. Creo que después tenéis a Cristian Meca que os hablará y os lo contará. Él es un buen testimonio. Porque aparte de ser empresa, que por lo tanto tiene que ser viable, tiene que además exigirse algunos aditivos en cuanto a la manera de gestionar, ¿no? Para tener un impacto social positivo, para poder generar ese valor ambiental positivo y competir en un mercado que aún no lo está valorando esto, ¿vale? Por tanto, enhorabuena a los que estáis en esta onda y a los que realmente pues nos creamos, ¿no? Que podemos hacer empresa, pero también con precios justos, con salarios justos, con impacto ambiental positivo y además de una manera muy auténtica, no dándole realmente coherencia a todas las decisiones que tomamos. Estos son personas valientes que no solo pueden ser llevadas pues evidentemente por empresarios y empresarias comprometidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vinculado a los 17 ODS, ¿vale? Aquí la promotora es una estructura en red y tiene entidades que van a garantizar que avanzamos en cada uno de esos ODS y estamos dándole forma, ¿vale? Nacerá con el año nuevo, con el primero de año del 2021 y estamos ahora pues haciendo las conversaciones con todas las entidades que tengan interés en promover y en participar. Y esto sería un poco todo. Sí que me gustaría ahora recoger un poco vuestro feedback, ¿vale? La manera de hacerlo de nuevo sería con esta herramienta. Ahora hacéis enlace o escaneáis y nos podéis contestar, ¿vale? Podemos crear una nube de palabras de lo que, bueno, os ha inspirado la charla, ¿vale? Yo mientras contestáis, hacer solo repaso de todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Y fijaros que ha sido un poco una estructura pues bastante lógica porque casi, como os decía, os comparto esa evolución, ¿no? de argumentos que yo he ido viendo, ¿no? Desde que empecé a promover la economía circular, porque veía que esto realmente planteaba un nuevo paradigma, cómo esto, pues sí que es verdad que a nivel político como visión se ha ido promulgando, pero no ha tenido fuerza hasta que llega el COVID, creo yo. Ahí tenemos una oportunidad, un efecto, pues si queréis, de aceleración de esto. Tenemos que avanzar en una economía que sea más regenerativa, ¿vale? Que optimice los recursos y que nos permita forjar alianzas. Y alianzas no es aquello de que puntualmente yo colaboro con alguien, es algo que realmente nos crea confianza y que trabajamos a medio y largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, hay que empezar a trabajar a medio y largo plazo con proyectos que nos unan cuando tengamos misiones conjuntas. Tenemos que circularizar la economía, hemos visto ejemplos que están señalando que esto es factible, tenemos que conectar la agricultura con el mundo rural, tenemos que reinventar también ese turismo, tenemos que avanzar como sociedad en ese perfil de consumidor, de ciudadano más activo, ¿vale? Que exija huellas ambientales positivas, que no permita dumping social y que prefiera unos precios justos, ¿vale? Para que realmente esto cambie la manera que la oferta también genere. A nivel de educación, yo creo que es claro y tenemos que seguir trabajando estos valores con autenticidad y como consecuencia vendrá ese cambio cultural, ¿no? Que sería el cambio de paradigma. Os he planteado esa hipótesis que nosotros nos creemos, que es, ojalá no hablemos de proyectos, sino hablemos de empresas. Y bueno, tenéis la puerta abierta para entrar a formar parte de esta comunidad, estos nodos de promotora. La promotora arranca ya en Valencia, en Alcira y en Alcoy, pero estamos viendo donde haya círculos o grupos de personas, de empresarias, de empresarios, identidades que quieran acompañar este proceso a replicarlo, ¿no? A compartir la metodología y poder hacerlo. Vamos a ver qué tal está saliéndonos esa imagen. Ahora vamos a pasar a ver la página web que en directo nos enseñará esa nube de palabras que, bueno, que estamos construyendo, ¿no? Y que podría ser pues un resumen, si queréis, de lo que cada uno de nosotros, vosotros también habéis entendido, ¿no? Y que queremos, pues bueno, de una manera gráfica también ilustrar, ¿no? Agradeceros vuestra participación. Espero que pueda esto, pues al menos gatillar algún proceso de decisión. Y ahí veis, bueno, hay temas interesantes, sostenibilidad, como no, empresa social, inteligencia colaborativa, el poder de la red, ¿no? De sumar talento, regenerar, triple impacto,
acción. Me encanta que no nos quedemos solo en el ámbito de lo teórico, sino que queramos poner en marcha y emprender, reutilizar, compromiso con el futuro y ojalá sea un futuro no simplemente que nos venga marcado. Yo soy de los que piensan que el futuro lo podemos imaginar y construir los esfuerzos para que lleguemos a él, pero es verdad que tenemos que hacerlo con colaboración. Y bueno, muchísimas gracias. Cooperación, educación, sociedad. Yo creo que puede reflejar esto un poco la condensación de los mensajes preferentes, ¿no?, que queríamos lanzar. Y si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna aporte, algún comentario que alguien quiera realizar, pues por supuesto abrimos los micrófonos. Silvia, te devuelvo la palabra para que nos coordines. Gracias, Ismael Abel. Interesantísima la charla, la conferencia que nos ha ofrecido. Es cierto que tenemos muchas preguntas. Vamos con la primera. Ayer se comentaba, dice un participante, que el proceso de economía circular no tiene vuelta atrás, pero para lo importante que es, ¿no considera que el proceso está siendo muy lento? Le preguntan, y cree que se cumplirán los objetivos 2030, Ismael Abel. Sí, mira, no sé si me habéis leído la expresión en mi cara cuando veía o cuando os decía esa declaración de objetivos de la Unión Europea para cero emisiones, ¿no? No sé si lo conseguiremos, pero hay que intentarlo, ¿vale? La transición ciertamente es lenta, pero a mí me preocuparía también que fuese muy rápida, porque si es muy rápida tendrá perdedores. Y si no trabajamos, si no tenemos la capacidad de articular las herramientas de apoyo para que nadie quede rezagado, esto puede ser complicado, ¿vale? Porque, y fijaros, tengo un artículo que compartí en el que hice un análisis histórico, ¿no? Pasar del neolítico al paleolítico, del paleolítico al neolítico, generó cambios. Ahora tenemos un cambio de estos paradigmáticos cada década, ¿vale? No nos da tiempo a aprender aún, y empresas que están aún digitalizándose. Si ahora añadimos ese otro esfuerzo, me preocupa que no tengamos los mecanismos para igualar, ¿no?, para que esto sea una oportunidad para todos. Pero sí, comparto que debemos aglutinar esfuerzos públicos y privados para que esto sea rápido, ¿vale? Sea rápido, y comparto también la lectura de la persona que formuló la pregunta de que esto no tiene vuelta atrás, porque no podemos cargarnos el planeta y tenemos que hacer una nueva manera de generar valor, no simplemente generando riqueza, que eso era positivo, porque la riqueza genera empleo, genera bienestar, pero para mantener ese bienestar necesitamos también renovar, regenerar el medio ambiente, y lo que no podemos es jugar aquello de que la globalización nos permitía, que era de hipocresía social, ¿vale? Que comprábamos productos producidos en otros países que tienen unas leyes que no son las que nosotros deseamos como sociedad. Y Europa yo creo que tiene que liderar este tema, ¿vale? Si es que nos permitimos los europeos seguir siendo líderes en algún propósito. Ojalá. Ismael, más preguntas. Se nos plantean cómo podemos las pymes, dice un participante, aportar al desarrollo de la economía circular. Bueno, las pymes y todos, ¿no? Pero especialmente las pymes, yo creo que necesitamos hacerlo en colaboración, ¿vale? Una pequeña empresa, por ejemplo, si se plantea hacer RSE, pues lo tiene más difícil que una gran empresa, ¿eh? Somos todos conscientes por los tiempos, por los recursos, pero cuando juntamos esfuerzos y unimos una misma visión, yo creo que hay la oportunidad de hacerlo. Por tanto, si todos tenemos que cooperar, la pyme tiene que hacerlo más. ¿Con quién? Yo diría con quien sentáis confianza, con quien veáis que podéis trabajar juntos, ¿no? Pueden ser otras empresas de vuestro sector, pueden ser empresas de vuestro vecindario, de vuestra asociación, pero sí que os plantearía que juntos, unidos en estas estructuras a veces empresariales, planteéis este reto, ¿no? ¿Cómo podemos circularizarnos? ¿Cómo podemos aportar nosotros también impacto social? Y cómo lo hacemos juntos. Y si sale una empresa entre varios, fantástico, ¿no? O al menos un proyecto, y buscar la manera de que eso permanezca. Y la última pregunta que nos plantean para Ismael Abel es si se puede trabajar también desde los polígonos la economía circular. Pues por supuesto, ¿eh? Hay ejemplos que además los polígonos ya no simplemente es un vecindario, ¿no? Ya tienen algunos retos conjuntos, temas energéticos, temas de residuos, temas de logística de la última milla que sea un poquito más sostenible, que se pueda promover. El polígono es un espacio, pues como un barrio, ¿vale?, de gente, y además los pobladores del polígono yo creo que tienen una ventaja, que son personas emprendedoras, ¿vale? Sois empresarios y empresarias y podéis ver las soluciones, cómo se pueden llegar a empresarializar, ¿no? Por tanto,
Yo creo que el polígono es, de hecho, ya tenemos conversaciones con algún polígono que está planteando cómo pueden crear ese círculo, ¿no? Y crear un listado de retos que pudiesen generar proyectos circulares, y algunos incluso van más allá, que dicen, oye, nosotros estamos incluso interesados no solo en generar semillas de proyectos, sino si alguno de ellos es posible transformarlo en empresa de triple impacto, adelante. Por tanto, pues quizás sí es una oportunidad utilizar ese espacio ya de confianza y de reunión y de relación, pues como es el parque tecnológico, ¿no? Que aquí estáis haciendo más cosas, ¿no? Que simplemente la de infraestructuras, estáis apostando por divulgar, ¿no? Por desarrollar estos procesos de innovación, de circularidad. Yo creo que es probablemente un ejemplo para que otros polígonos también avancen en esta área, ¿no? Muy bien. Pues Ismael, Abel, gracias por haber participado, por haber inaugurado esta segunda jornada con esa interesante charla circular con urgencia, pero realismo, un bien común necesario a construir. Gracias, buenos días. Nos quedamos con varias frases, muchas de Ismael, entre ellas que no hay que no contaminar, sino que hay que regenerar, restaurativa y regenerativa. Ha dicho, así es la economía circular, lo que es bueno para el planeta es bueno para ti.